Bienvenidos a Frontera Nacional. Soy Jorge Navarro y estamos comenzando un nuevo episodio donde vamos a entrevistar a Rafael Palacios desde España. De manera resumida, les contamos que él estuvo trabajando como periodista profesional en el mundo durante 14 años, como en medios como Telemadrid, Radio Nacional de España, Cadena SER, Revista Q, muy interesante, Más Allá o Año Cero, hasta que después montó su página web, rafapal.com, en el 2004, donde ha conseguido una difusión entre aproximadamente unos 300.000 a 350.000 lectores mensuales. En el año 2001 publicó su primer libro y desde entonces ha publicado 14, entre los que destaco Ingeniería Social para Destruir el Amor, La Conspiración del Movimiento Gay, El Sentido de la Historia Secreta de Hollywood, Principios para el Nuevo Mundo o el último, La Locura Moderna. Porque una consulta a propósito de eso que dijiste, una palabra clave, nuevo orden mundial, y nombraste algunas organizaciones. Acá en Chile, por ejemplo, y en países de Sudamérica, Latinoamérica en general, el aborto, la ideología de género, feminismo, se están dando como si esto se tratara de un solo país, como si América fuera uno, y las cosas no parecen cambiar. Es extraño que esto no es solamente en Chile, sino que en otros, y recuerdo también en una entrevista que te hicieron que tú dijiste que esto era un ataque contra el ser humano, que no era una cosa que solamente estaba ocurriendo en un solo país. ¿Qué organizaciones tú crees o qué instancias crees tú que están manejando? A ver, este es un plan. La respuesta a tu pregunta es que esto comenzó ya con la Revolución Soviética. Los primeros planes de planificación familiar los pergeñó el sistema soviético. Ese sistema soviético luego ha impregnado a las Naciones Unidas y a los diferentes organismos de las Naciones Unidas como la UNESCO, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, agencias que básicamente trabajan en consonancia con la ONU. Y lo que hay detrás son los filósofos que están, digamos que, diseñando el mundo al que nos dirigimos, que son maltusianos, es decir, que piensan que hay que limitar la natalidad y, bueno, pues su tesis es que sobramos seres humanos y, bueno, mira, es que hasta podría ponerlo por aquí. Yo tengo un gráfico de 1969 de una organización ligada a Planned Parenthood, que a su vez financiada por la Fundación Rockefeller, y ahí aparecen, no sé si se puede incluir aquí también vídeos, o sea, fotografías. Os lo puedo pasar si quieres y lo pones por encima del... Arriba a la izquierda existe una opción, un botón que aparece que permite compartir pantalla. Sí, compartir. Bueno, pues luego lo intento mientras estáis hablando y básicamente es el memorándum JOFE, J-O-F-E-F-F-E, que es de 1969 y hay una lista, ya lo veréis, hay 4 columnas con todas las políticas que se han venido desarrollando desde ese año 69, entre las que hay políticas fiscales en contra de la natalidad, apoyo del aborto, apoyo al movimiento gay, cargas fiscales impulso al divorcio, a la separación del hombre y mujer, el feminismo, o sea, todas las políticas que hoy estamos padeciendo han sido diseñadas en el año 69 como mínimo. Y lo que estáis viendo ahora en Hispanoamérica es el plan que nosotros venimos padeciendo desde hace 20 años. O sea, todo esto del feminicidio son cosas que nosotros llevamos padeciendo desde el año 99-2000 y han provocado los mismos efectos que hay. Homosexualización de las chicas porque tienen miedo de los hombres y luego pues un repudio de la naturaleza. Lo que está sucediendo es que el hombre, el varón, considera que ser masculino es malo y la mujer considera que tener hijos es como una especie de, yo qué sé, como un pecado. O sea, darle la vuelta a la naturaleza humana, en definitiva. Bueno, tenemos ahí una de las primeras medidas propagandísticas para reforzar o para introducir ese mensaje. Fue la idea esa del Club de Roma, creo que fue en 1974, donde hablaron de las fronteras del crecimiento y donde planteaban el control natal como uno de los elementos fundamentales para salvar al planeta del ser humano, o sea, el ser humano como enemigo del planeta en sí mismo. Y es interesante ver las cifras
que utilizan, porque hablan de que una población humana en este planeta solamente sería sustentable del orden de los 1.000 millones de personas. Y somos 7.000. Eso significa que 6.000 millones de personas tendrían que, de alguna manera, ser reducidas o no dejar descendencia. Naturalmente que las personas que van a ser reducidas, de acuerdo con este criterio, son aquellas menos productivas. Significa los pobres. A los pobres es a aquellos a los cuales permanentemente les tratan de introducir la idea. No estoy del todo de acuerdo, ¿eh? No estoy del todo de acuerdo de que sean los pobres. Es más bien la gente más dócil. O sea, ahora mismo hay un plan, el plan Kalergi, que se está poniendo en práctica en Europa para atraer a individuos pues, de sociedades más atrasadas como es la africana, que en principio son más pobres. A ver, con la maquinización... Pero no son más dóciles. Sí, son más dóciles porque el dinero por el cual un austríaco no mueve un dedo, para ellos es un dineral. Sí, o sea, pero yo lo planteo desde el punto de vista social. Cuando vienen de sociedades que requieren de altos niveles de represión policial, violencia, estatal, para mantener un cierto orden. Eso, la docilidad natural del austriaco, por ejemplo, o del alemán, en el sentido de obedecer a la autoridad, es algo que en el Medio Oriente o en África se da mucho menos. Bueno, habría que matizar todo esto, pero la cosa es que desde el punto de vista económico, esta gente va a trabajar contenta por sueldos que un europeo rechazaría. Y lo que quiero decir es que como la progresiva mecanización está haciendo que determinados trabajos dejen de ejercerlo los seres humanos, vamos a una sociedad muy tecnificada en la cual para gobernar esta máquina que llamamos Matrix, pues son los trabajos, digamos, más mecánicos, bueno, mecánicos no, habría que matizar, ¿no? En fin, parece que lo que quieren es sustituir a una clase, digamos, más cualificada que está siendo sustituida por las máquinas y que, bueno, podrían introducir a gente más, digamos, más sumisa a unos individuos con menos derechos sociales, básicamente. Lo peor y lo que tiene que ver con lo que estamos hablando es el bloqueo cultural, que es un concepto que he creado recientemente, y es la imposición de esta cultura perversa de Hollywood y en los medios de comunicación que hace lo que me estabais preguntando al principio. Obliga a los directores de cada uno de los canales de comunicación, de medios de comunicación privados y estatales, a emitir toda esta paranoia de género que lo que hace es corromper la sociedad, dividirla, enfrentarla y llevarla al caos moral en el que estamos actualmente. O sea que cuando la gente habla de crisis económica y luego habla, por otro lado, de la política de género, hay que ver que son una desciende de la otra. Estamos viviendo en un bloqueo cultural similar al que se vivía en la época, digamos, de los piratas. Hay que recordar, por ejemplo, el sitio a Cartagena de Indias o Buenos Aires, o si queréis todos los acontecimientos de cómo se conseguía tomar una fortaleza en la antigüedad. Se rodeaba, ¿no? Se rodeaba, se impedía que llegaran víveres a esa población y eso generaba el caos. Al final se acababan enfrentando unos a otros porque no podían sobrevivir sin agua y sin comida, y había alguno que, que cedía y se volvía un traidor y abría la puerta para que entraran por las murallas. Eso mismo son los que llevan la política de género en Chile, en Argentina, en Colombia, en Perú, en España, en Alemania, en todos los países. Esos individuos de la izquierda freudiana son aquellos que han decidido traicionar a su gente a cambio, pues, bueno, como lo que se dice, que se vendió por un plato de lentejas. Básicamente, bueno, pues hay un bloqueo y, bueno, pues el que cumple con esas normas de los sionistas, en este caso, los acreedores, pues a ese se le promociona. Y eso es por lo cual, pues esa gente acaba dominando los medios. A ver. Rafael, a propósito de la identidad de género, acá se aprobó en la Cámara del Senado y en la Cámara de Diputados. Ambas cosas. ¿Cómo lo han enfrentado ustedes en España? Es que no ha habido debate. No hay debate. No hay discusión. O sea, son cosas que se aprueban y todos los partidos políticos tienen que decir que sí. Y hasta en las televisiones no hay nadie que pueda llevar la contraria a algo que es
absolutamente demencial y contra la naturaleza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ha llegado a este punto? Pues a este punto se ha llegado porque ha habido una infiltración marxista en las universidades en los últimos 30 años, de manera que han ido apartando a todo aquel que disentía y han ido otorgándose las cátedras entre ellos hasta que, bueno, cátedras como historia, o sea, universidades como la historia, en sociología, en antropología, en psicología, pues no hay más que gente que, bueno, comulga con esta teoría de género. Bueno, pues es una imposición, es un bloqueo cultural, no hay posibilidad de negarse. ¿Por qué? Porque esto es una imposición de los acreedores. Los acreedores a los cuales le debemos dinero al Estado español dicen, esto hay que aprobarlo. Y si no lo apruebas, entonces, bueno, pues te retiramos las ayudas y entras en bancarrota. Es así. O sea, no hay debate ninguno. La suerte que estáis teniendo vosotros es que ya, pues por lo menos, os ha llegado lo que estaba sucediendo en España y ha podido haber por lo menos un levantamiento de la gente contra esta barbaridad, pero las consecuencias que está teniendo en España no os podéis imaginar, las cosas de las que me estoy enterando. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, he hecho un vídeo hace poco sobre el fracaso escolar que está afectando desde hace 15 o 20 años muchísimo, sobre todo a los varones, y en los comentarios se ha confirmado mi hipótesis, que es que básicamente las profesoras feministas, que son el 90 o 95% de las profesoras actualmente, al varón se le trata de una manera, se le menosprecia por el hecho de ser varón, se le imponen unos criterios a la hora de, digamos, de aprender femeninos, es lo que se llama feminización de la educación, de tal manera que, bueno, pues se está considerando al varón, bueno, que tiene más energía, pues con el síndrome de la hiperactividad, se le está medicando y tenemos cientos de miles de casos. Esto es un absoluto genocidio. Y de consecuencia de esto, bueno, pues tú vas, si conocéis actualmente a chavales de 20 y tantos años en España, pues hay muchos que tienen un punto así, no es que sean subnormales ni nada, pero bueno, que están medicados desde muy pequeños. Entonces, bueno, pues estamos asistiendo, claro. Luego vienen y dicen, no, es que hoy día las mujeres copan la mayoría en no sé cuántas universidades, como si fuera una buena noticia que han conseguido, digamos, que cambiar la dinámica de la historia. Lo que no están diciendo es que están reprimiendo ferozmente, pero ferozmente, a los varones. Y esto, bueno, pues algún día veremos, todo esto que os estoy contando aparecerá en los medios de comunicación, pero es un auténtico genocidio lo que está pasando. Bastante compleja la situación porque de alguna forma uno va viendo cómo en España las cosas se van entregando. Bueno, desde ustedes tienen el tema del aborto hace ya bastantes años, mucho antes que Chile, ¿verdad? Sí, no sé si son 300.000 al año los que se están practicando. O sea, han llegado a decir, hoy día España tiene una tasa de natalidad de 1,2, me parece, y no sé dónde leí que han dejado nacer 6 millones de españoles. O sea, Ahora, con respecto... Es la única palabra, la única manera de denominarlo es un genocidio. Yo quería consultar lo siguiente, porque ahora el gobierno socialista de España está abriendo o ha recibido refugiados que venían en el buque Aquarius, o mal llamados refugiados que venían en el buque Aquarius en España mismo. ¿Se va a transformar ahora España en la puerta de entrada a la Unión Europea de la inmigración masiva de Norte de África? Esto está ocurriendo desde el año 99-2000. Esto es algo constante. Básicamente a nosotros, como nos están, bueno, y seguramente a los chilenos, como nos están manipulando es a través del complejo de culpa. Los que gobiernan, e insisto, no voy a nombrar otra vez la religión, pero saben perfectamente cuáles son nuestros puntos débiles por nuestras creencias culturales que proceden de la religión. A un católico se le puede controlar a través del complejo de culpa, cosa que esa otra religión de la que no se puede hablar no lo tiene. Entonces, todas estas imágenes que nosotros desde los años 80, 90 hemos estado viendo de los pobres negros en África, de cómo vivían, que puede tener una parte de razón, pero que yo que he estado en África te digo que no es ni para nada lo que nos están contando, que viven mucho más felices en muchos sentidos que nosotros. Lo que han hecho ha sido generar un complejo de culpa sobre cómo vivíamos. Y eso ha amparado esta política de sustitución de una raza por otra, que es lo que estábamos comentando hace un rato. Y lo que está sucediendo ahora en España y en toda Europa es pues, un despertar de la gente en el sentido de que yo no tengo por qué sentirme culpable por tener una casa y tener hijos.
y por haber obtenido la civilización en la que vivo un cierto grado de bienestar. A lo que hay que aspirar es que a esos que están mal estén como nosotros, no que nosotros vayamos para abajo. Y eso es un poco lo que yo creo que os está pasando ahora en Chile con esta inmigración haitiana. Y básicamente lo que hace este nuevo orden mundial es generar complejos de culpa para, aprovechando a esa gente que está ya traumatizada y que tiene un resentimiento con la sociedad, bueno, utilizarlos como el caballo de Troya para conseguir aprobar todas esas legislaciones que lo que hacen es, insisto, en lugar de que todos los seres humanos del planeta vayamos a un mayor bienestar, que los que estaban medianamente bien bajen para abajo, básicamente. Y bueno, pues Pedro Sánchez ha demostrado desde el minuto 1 en que llegó al poder de una manera bastante, si no fraudulenta, pues sí indirecta, es que está a las órdenes de George Soros 100%. Lo que pasa es que, bueno, le están sacando asuntos turbios por todos los lados, de corrupción, básicamente. Os tengo que contar que casi todos los políticos españoles han falsificado sus currículum y están contando que tienen estudios y másters que no han hecho o les han regalado. Y ese es el punto en el que estamos. El momento es en el cual la gente, seguramente mirando a lo que está sucediendo en Alemania, en Austria, en los países nórdicos y del este, están empezando a perder el miedo a sentirse orgullosos de su país. Y, bueno, pues aquí está toda esa leyenda negra sobre la conquista española, sobre el imperio español, de la cual nos estamos, bueno, revirtiendo, pues gracias a unos cuantos libros que han aparecido en los últimos años y, en alguna medida, al asunto catalán. El asunto catalán, bueno, que el año pasado explosionó y seguro que lo seguisteis, ha hecho que por fin el español puede decir que se siente orgulloso de ser español, que es muy importante a la hora de gestionar este tipo de temas en los cuales, bueno, digamos que se pone en duda el hecho en sí de la nación, ¿no? Bueno, es interesante ver cómo efectivamente en Europa se han formado dos bloques. Tenemos a Polonia, Eslovaquia, la República Checa, Hungría, Croacia en parte, o sea, lo que es el este de los estados del Visegrado, Austria, Sí. que están, Italia, que están en este momento absolutamente en contraposición con lo que llamaríamos el bloque progre, el cual incluye a España, Francia, Alemania, todavía Suecia. Suecia se han pegado una vuelta de carnero, incluso los progresistas con su política de inmigración, porque les ha quedado la escoba, es un desastre ese país. ¿Cómo ves tú la dinámica de partición política de Europa? A ver, yo no veo una partición política. Lo que veo es que hay gente en cada país que está llevando, digamos que están llevando un movimiento paralelo de recuperación de su orgullo, de su identidad. Y eso es lo que he comentado antes. O sea, toda esa gente que sigue votando a los partidos progresistas es cuando estamos sumidos en esta crisis que parece no tener fin, es porque han perdido la autoestima. Entonces, en aquellos países en los cuales, bueno, pues se han liberado ya de ese complejo de culpa, como en Italia, pues están votando a partidos diferentes. O sea, lo que no puede ser, no es comprensible. Bueno, luego también hay otro elemento. No es comprensible que sigamos así votando a los mismos partidos cuando llevamos 10 años, digamos, parados, ¿no? Pero como digo, hay otro elemento importante que es el estado de bienestar. El estado de bienestar es una trampa en la cual entregas tu libertad, por ejemplo, como está pasando con el tema de las vacunas, con los niños que se lleva el Estado, los servicios sociales, entregas tu libertad a cambio de esas prebendas. Y eso es lo que yo creo que está haciendo que los países, digamos, más desarrollados, tipo Francia, Alemania y Suecia, no se decidan a apoyar a estos otros partidos alternativos. No sé si me entendéis. O sea, tienen más que perder. El caso de España, bueno, es un poco diferente, pero básicamente hay un programa, digamos, de estupidización colectiva o de manipulación de las masas que, bueno, pues está
digamos que esclavizando o digamos que captando a la gente para que no se vaya con estos otros partidos, aparte de una gran propaganda, evidentemente. Se están hablando constantemente del AfD como el mal, de la ultraderecha como si fuera el demonio. Y bueno, lo que está ocurriendo es que luego cuando llegan a posiciones de poder, como pasa en Austria o en algunos países, bueno, pues tampoco ves que cambien tanto las cosas, o sea, que no eran tan malos como nos lo habían pintado y eso está haciendo que más gente, digamos, que se vuelque. El caso más claro es el de Francia, que parecía que iba a ganar Marine Le Pen y luego, bueno, si es que no ha habido una manipulación de las elecciones, bueno, pues ese miedo que está influyendo metiendo los medios de comunicación hace que todos se unan en contra de ese candidato. Seguir para hacer frente a la ideología de género. Bueno, pues, a ver, es la información. Es la información, hombre, ya el hecho de que se conozca la ideología de género, ya esto es estupendo, pero mira, la ideología de género se está propagando a base de propaganda. De propaganda quiere decir martillear con unas noticias y censurando otras. Entonces, la imagen que se da cuando llega a esta paranoia es que todos los hombres somos unos maltratadores y que las mujeres ninguna es capaz de hacer el mal. Entonces, lo que se está haciendo ahora mismo en España es, por fin, se están contando crímenes que cometen las mujeres, barbaridades. Entonces, eso hace que digamos que la paranoia baje. Yo sé que ahora mismo en Argentina y en Chile estáis viviendo esta paranoia en todo lo alto. Bueno, no sigo los medios de comunicación de allí, pero me imagino que es que cada vez que hay un asesinato hablan constantemente de él. ¿Para qué? Para que se amplifique. Entonces, lo que hay que hacer desde la red es compensar y hablar, bueno, del mal, los conceptos, los memes que yo estoy utilizando desde hace tiempo. El mal no tiene género. El ser humano es capaz de hacer el bien y el mal. Y eso no es una cuestión de hombres y mujeres. Luego hay otra parte que es desmontar toda el argumentario de la ideología de género que, bueno, si os metéis en mi canal de YouTube, Rafa Pal, tengo no sé cuántos vídeos en los cuales explico el concepto de violencia de género, el concepto de identidad de género, quién lo ha creado, el concepto de matriarcado, de patriarcado. Hay que armarse de argumentos para que cuando discutas en un chat o en persona, pues desarmes a tu oponente, porque realmente... ¿Cuáles serían los autores que crearon todo este tema de la identidad, perdón, de la ideología de género? ¿Los autores? Sí. Bueno, vamos a ver. El concepto de la guerra, o sea, la historia como una guerra entre hombre y mujer, patriarcado versus matriarcado, lo inventa un señor llamado Bachofen, suizo, con B grande le llamáis vosotros. Ese hombre se inventa el concepto de que la historia es seguidor de Hegel, o sea, dialéctico por tanto, y el argumento sobre el cual se inventa esta historia falsificada de la historia como una guerra de sexos es que donde ha habido las culturas que han tenido dioses masculinos era un patriarcado y donde tenían diosas femeninas un matriarcado. Así de absurdo, así de absurdo. O sea, no vale toda la historia de la humanidad donde ha habido regentes, ha habido reyes, ha habido reinas, se han peleado entre las familias, entre los países, entre las religiones. No. Todo ha sido o sea, es algo demencial. Ese es el primero. El segundo es el señor Sigmund Freud. Sigmund Freud hizo su primer psicoanálisis a una mujer austríaca llamada Anna O, que curiosamente es la fundadora de la primera organización feminista y, lo siento por el otro contertulio, pero era judía. Se llamaba Berta Pappenheim. La primera organización feminista de la historia es la organización feminista sionista. Después, Freud, por supuesto, confundió el valor del sexo como si fuera una liberación. Su seguidor Alfred Kinsey, pedófilo él, pagó a delincuentes. Esto se puede ver en el documental de Kinsey Cover Up, que yo lo he traducido al castellano también. Yo tengo entendido de que Rolando Jiménez acá en el móvil habló acerca de él. Bueno, Alfred Kinsey, que hizo una película Liam Neeson sobre él, que básicamente para desinformar, este hombre pagó con el dinero de la Fundación Rockefeller a una serie de convictos delincuentes por crímenes sexuales para que violaran a niños y contaran esta historia de que los niños son sexuales desde que nacen. Ahora, Kinsey era anglosajón. ¿Eh? Kinsey era anglosajón.
Kinsey. Sí, Era hijo de un pastor protestante correcto. y tenía sus complejos de culpa por ahí. Después de Kinsey tenemos a John Money, el psicólogo que en los años 70 realizó el primer cambio de sexo. Es una historia larga, lo podéis encontrar en el vídeo John Money, el niño sin pene, y básicamente En Canadá fue esto, ¿no? ¿Eh? Canadá creo que fue. Creo que era en Estados Unidos, creo. Básicamente cogió a unos gemelos judíos, otra vez, a los que le habían hecho la fimosis, la operación, bueno, que ya es el pellejo, la circuncisión, y uno de ellos había tenido un problema, entonces, bueno, le dijo que si le cortaba el pene y le hacía una vagina, nunca se enteraría que había nacido niño. Eso es el concepto de la identidad de género. El John Money escribió un libro a los 7 años de haberse producido esto y olvidó lo que sucedió después, que es que el niño que fue criado como una niña volvió a su identidad original. O sea, Y se suicidó. Y se suicidó. Toda la ideología de género, todo lo que leáis sobre ideología de género, todas las psicólogas o todos los que vengan ahí, proceden de este experimento fraudulento. Ahora, la primera víctima entonces de este experimento fraudulento fue un judío. Sí. Eso es cierto. Eso es cierto. Siempre los tienes por ahí. Y bueno, pues después de esto, pues ya viene lo que es la política de género en manos de las Naciones Unidas, en la conferencia de Pekín 1994, siempre me equivoco, no sé si es el 93-94, donde ya se decide 94. se va que todos los países que quieran recibir fondos de desarrollo, de ayuda, pues van a tener que seguir esta política. Y eso es ni más ni menos que lo que estáis viviendo ahora en Chile y lo que llevamos viviendo en España desde hace 20 años. Entonces, a la pregunta que me hacías antes de qué se puede hacer, bueno, pues cada vez hay más youtubers en España, mujeres, que están diciendo que el feminismo no las representa. Eso las mujeres, pues, que son las que al final lo van a pagar, porque cada vez más hombres se vuelven homosexuales con este complejo de culpa que nos están inculcando y luego las mujeres no encuentran hombre con los que pareja, esposo o novio. Y bueno, pues al mismo tiempo estamos viviendo un momento en el cual, bueno, pues estos argumentos se están desmontando y la buena noticia para vosotros es que en Europa esta ola que estamos llegando, está viniendo, digamos, lo que podemos llamar de conservadurismo, pero es básicamente pues el sentido común, está haciendo que cada vez esta izquierda esté perdiendo más poder, más peso y, bueno, a consecuencia de ello, yo creo que os van a venir los ecos a Sudamérica y bueno, pues a todo el ámbito hispanoamericano en los próximos meses. Hay una reacción en el sentido, porque se han visto las cifras. Tenemos, por ejemplo, en España, con esta ley de acoso o de violencia de género, que metieron a más de 1 millón formaron más de 1 millón de procesos, metieron más de 300.000 hombres presos al calabozo en la práctica, porque eliminaba esa ley la presunción de inocencia. Hay una jueza española que ha dicho incluso de que el 90% de las acusaciones eran falsas, eran directamente falsas para quedarse con los niños y quedarse con la casa en caso de divorcio o lo que fuese. Ahora, todo este proceso ha llevado a que los hombres en España ya no están iniciando relaciones sentimentales. Y interesantemente, eso desempodera a la mujer completamente, porque la mujer ejerce el poder, o lo ha ejercido históricamente a través de los hombres que tiene a su lado. Correcto. Una de las grandes trampas, una de las grandes estafas, históricamente hablando, ha sido el decirle a la mujer de que le da más poder el servir a un hombre o a una compañía que le da dinero, una compañía que no la ama, que no la protege y que no tiene ninguna relación sentimental con él, que el recibir el dinero de un hombre al cual ella controla, que la ama, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay esa idea de que uno se realiza en el trabajo, es algo que se cumple quizás para el 10% de las personas en este planeta que tienen los trabajos más interesantes, pero el 90% del resto de los trabajos son trabajos de mierda. Sí. ¿No? Ahora mismo, las que están liderando esta lucha contra el feminismo ahora son las mujeres. O sea, esta asociación que se ha hecho de feminismo igual a lo que quieren las mujeres se está rompiendo en 1000 pedazos porque, como dices,
pues lo primero que quiere una mujer es amor. Y el feminismo le está quitando el amor. El feminismo es una organización, es un movimiento que está liderado por mujeres resentidas con el varón. Entonces, como todas las mujeres que quieren un varón, pues ya no se sienten identificadas con este movimiento. Pues hay dos varas de medir. Entonces, hay una élite, el mundo está gobernado por satánicos, porque no hay otra forma de denominarlo. Los que son capaces de hacer estas barbaridades están impulsados e inspirados por el mal supremo. Y ese mal supremo ha infiltrado los diferentes grupos de poder y las diferentes religiones. Y seguro que hay gente buena dentro de la religión judía, como la hay dentro de la Iglesia Católica, pero bueno, hay una batalla entre el bien y el mal y bueno, pues habrá que ver, o sea, por sus hechos les conoceréis. Cuando dejen de financiar estos grupos para perjudicar a la humanidad, pues podremos decir que estamos todos en la misma. Y lo cierto es que todos los seres humanos queremos una vida en paz y, bueno, con tranquilidad y poder desarrollar nuestra vida. Y es esa diferencia de que unos sirven a un Dios y los demás a otro lo que nos separa. Bien, chicos, muchas gracias por su tiempo, Rafael. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que tú quieres salir de tu casa, Johannes. Yo sé que también te molestaste de repente ahí. Pero bueno, es parte del programa este tipo de situaciones. Muchas gracias, Rafael, de verdad. Bueno, pues seguimos en contacto y mucha suerte para estos tiempos tan... Bueno, y sobre todo a la gente en Chile que nos está viendo, bueno, pues que sepáis que en Europa está comenzando. A lo mejor la gente que si me ve en España diría que estoy exagerando, pero esta plaga dañina del feminismo y de la política de género está empezando a disminuir. Así que seguramente os llegarán los ecos a vosotros y, bueno, pues dentro de un tiempo empezarán a calmarse las cosas. Caballero, muchas gracias, Jorge. Un saludo a los dos y a todos los que nos han estado escuchando. Nos encontramos la próxima semana. De hecho, este programa se graba hoy día lunes. Estamos en vivo. Así que este programa express. Vamos a grabar el domingo. Van a tener el programa con el diputado Mellado, ¿ya? Así que este programa para ustedes de regalo. Muchas gracias, Rafael. Un saludo. Un súper abrazo. Que estén muy bien. Hasta luego.